please give us your name? Jeffrey Epstein. Jeffrey Epstein. Estamos en octubre de 2007. En West Palm Beach, Florida, hace calor. Como suele ser habitual, brilla el sol, las palmeras se mecen con el viento y se oye el murmullo del mar a lo lejos. En esta mañana de octubre se reúnen dos hombres. Se conocen desde hace mucho tiempo. No se nota en absoluto que se trate de una reunión de negocios y no de un encuentro informal. Tampoco se nota de qué hablan mientras desayunan juntos. Los dos hablan de una acusación de 53 páginas que acaban de preparar las autoridades y de cómo el acusado va a salir de esta. Ese acusado es Jeffrey Epstein. Es diciembre de 2001, cuando suena el teléfono en el Departamento de Policía de Palm Beach, en Florida, en la Unidad de Crimen Organizado y Lucha contra las Drogas. Son los colegas de West Palm Beach, con una pista importante. Había indicios de que una mujer llamada Ghislaine Maxwell supuestamente había contratado a una joven del Palm Beach State College para que fuera a su casa. Al parecer se abordó a un total de 3 jóvenes directamente en el campus. Se dice que ella dijo que necesitaba a una mujer joven, guapa y soltera, que se encargara de tareas administrativas en su casa. Solo por días, por $200 en efectivo. Una de las chicas cuenta que la mayoría de las llamadas que recibían eran de hombres que avisaban de que iban a dejar a chicas en la casa de Maxwell. 2 de las 3 chicas afirman que un hombre las tocó de forma inapropiada. También hablan de muchas fotos de mujeres desnudas, de chicas en topless en la piscina, y de que en general tenían una sensación extraña en esa casa. Sin embargo, nunca presenciaron nada ilegal, aparte de los tocamientos inapropiados. Al menos suena lo suficientemente raro como para que la policía de West Palm Beach le eche un vistazo. No obstante, pronto se dan cuenta de que la casa no es de Ghislaine Maxwell, sino de Jeffrey Epstein. Al principio se aborda el asunto con discreción y se registran los contenedores de basura de la calle. En ellos, los agentes ya encuentran fotos de desnudos, instrucciones para masajes y una lista con gente que quiero conocer. En la lista figuran nombres de mujeres jóvenes, sus números de teléfono, edad y ocupación. Sin embargo, los investigadores no encuentran indicios de delitos, así que la investigación se archiva sin resultados en abril de 2002. Dos años después, en marzo de 2004, la policía de Palm Beach recibe otra llamada. De nuevo, se trata de la casa de Jeffrey Epstein. Una mujer llama para presentar una denuncia contra Epstein. Según ella, él le había pedido varias veces durante una reunión que se desnudara, pero ella se había negado. 5 días después, la policía la llama para devolverle la llamada, pero como ella no contesta, los agentes le dejan un mensaje. Después de eso, ninguno de los agentes se pone en contacto de nuevo y el asunto queda en nada. En agosto de 2004, un agente de policía envía directamente un aviso. Durante una patrulla, un taxista le hizo señas, ya que al parecer acababa de tener un viaje extraño. Había dejado a 2 chicas jóvenes frente a la finca de Epstein. Estaban completamente solas. Está seguro de que las chicas aún no tenían 18 años. Durante el trayecto, las 2 chicas habían estado hablando de cuánto dinero habían ganado últimamente saliendo con hombres en Palm Beach. De nuevo, no se hizo nada. Tampoco en noviembre de 2004, cuando se alertó a la policía de un vehículo aparcado frente a la mansión de Epstein. Dentro había una joven. Dice que está esperando a que salga alguien de la casa y le traiga un sobre que Jeffrey Epstein le ha dejado allí. Dice que hay dinero para masajes. Muchas chicas jóvenes de la zona hacen eso. Mientras la chica sigue sentada en el coche con un policía, suena su móvil. La llama su madre y la chica se disculpa. Dice que tiene que irse al colegio. No se sabe si tiene algo que ver con todo esto, pero en diciembre de 2004, Jeffrey Epstein, el hombre en el centro de todas estas rarezas, dona dinero a la comisaría de Palm Beach.
nada menos que $90,000. Pero este dinero no impedirá que, tras la siguiente acusación, los investigadores lleguen al fondo del asunto de una vez por todas. Es el 14 de marzo de 2005. Una pareja entra en una comisaría de Palm Beach, Florida. Tienen una historia impactante que contar, sobre su hija, a la que llamaremos Mia. Acababa de tener una fuerte discusión. Alguien llamó prostituta a Mia, según se enteraron sus padres por la madre de otra persona implicada. Los padres habrían pensado que solo era una discusión inofensiva si Mia no hubiera tenido $300 en efectivo en el bolsillo y no hubiera podido explicar de dónde venían. Así que los padres de Mia la confrontaron, y durante esa conversación, la chica les confió algo que hizo que los padres fueran directamente a la policía. A Mia se le acercó una conocida mayor llamada Hailey Robson. Hailey le dijo que sabía de una forma de que Mia ganara un poco de dinero extra. Hailey le dijo que solo tendría que darle masajes a un hombre mayor. A cambio, podría llevarse al menos $200 al instante, en efectivo. Así que Mia y Hailey fijaron una fecha, y ese día, Hailey fue a recoger a Mia a su casa en coche. Mia les dijo a sus padres que ella y Hailey iban a ir de compras juntas. En cambio, se dirigieron a una lujosa finca en Palm Beach. Según se informa, Hailey le advirtió que si alguien le preguntaba cuántos años tenía, debía mentir sobre su edad. Mia dice que había un guardia de seguridad fuera que les preguntó qué hacían las dos en la casa. Cuando Hailey dijo que estaban allí para ver a un tal Jeff, les dejaron entrar de inmediato. Mia recuerda cada detalle de la casa: la escalera que llevaba arriba, el dormitorio donde habían montado una camilla de masaje, las muchas lociones y aceites, así como las pastillas de jabón con forma de genitales. También recuerda el baño justo al lado de ese dormitorio, con una ducha enorme y un sofá con estampado rosa y verde. Y al hombre que entró en el dormitorio envuelto solo en una toalla. Se lo presentaron como Jeff, y enseguida le dijo a Mia que le diera un masaje. Y eso fue justo lo que hizo. Mia dice que le pagaron $300 por ello. Cuando cuenta todo esto en la comisaría de Palm Beach, esta vez se inicia una investigación de inmediato. Porque cuando le enseñan a Mia varias fotos de hombres y le preguntan si alguno de ellos es el hombre con el que estuvo en casa, ella señala sin dudar una foto del multimillonario Jeffrey Epstein. Y no sería la única. Además de Mia, se entrevistó a varias chicas más durante la investigación. Un total de 21 víctimas contaron una historia similar. Alguien las había invitado a la casa de Jeffrey Epstein. Todas pudieron identificarlo por sí mismas en las fotos. Algunas dijeron que las recogieron en coche y las llevaron a la casa de Epstein. Allí, el personal de Epstein les ofrecía aperitivos o les preparaba la comida. Todas iban con la idea de ganar un poco de dinero extra. Les dijeron que solo tenían que darle un masaje al hombre y que podrían ganar unos cientos de dólares. Todas las chicas cuentan que Epstein les pidió que se desnudaran durante el masaje. Algunas también dicen que Epstein abusó de ellas en esas ocasiones. Algunas de las chicas lloran durante las entrevistas, otras están visiblemente asustadas. Describen sentirse muy incómodas con Epstein, pero sin querer montar un escándalo. Una chica dice que le gustaría dar una declaración detallada, pero no se atreve. Teme que Epstein se la venga con su familia. Otra chica cuenta que mientras tenía relaciones con Epstein, cerraba los ojos con fuerza e intentaba pensar solo en el dinero. Otra chica más cuenta cómo Epstein le preguntó por su edad. Cuando se la dijo, Epstein simplemente le aconsejó que no se lo contara a nadie. Se le acercaron cuando tenía un trabajo temporal en el centro comercial Wellington Mall para preguntarle si no quería ganar un dinero extra. Además, cuenta que Epstein le dio dinero extra por tener relaciones sexuales con su entonces pareja, Nadja Markinkova. Aunque pareja no es la palabra adecuada aquí. En otra ocasión, se dice que Epstein se refirió a Nadja, que también tenía solo 19 años, como su esclava yugoslava. La habría comprado a su familia en Europa del Este. Epstein habría observado entonces a las dos. En una ocasión, se dice que Epstein empujó a la chica que cuenta esto y abusó de ella, a pesar de que ella había dicho varias veces que no quería. Después, se dice que Epstein le dio $1,000 en lugar de la cantidad habitual de 3 cifras, probablemente para hacerla callar.
Las declaraciones de las chicas resultan muy creíbles para la policía, ya que pudieron describir con detalle y precisión la distribución de la casa de Epstein. Además, los testimonios de las jóvenes coinciden entre sí. Los investigadores identifican rápidamente el patrón que, al parecer, se sigue aquí. Acercamiento selectivo, invitación, abuso. La policía instala una cámara de video cerca de la finca de Epstein para observar quién entra y sale de allí. Además, se vigila un hangar del aeropuerto en busca de indicios de la llegada y salida de su jet privado. La policía también ordena que el servicio de recogida de basuras aparte la basura de la finca de Epstein para que pueda ser examinada. Esta vez se encuentra aún más material que en el primer registro de 2001. Entre otras cosas, juguetes especiales y artículos de higiene femenina, y un recibo impreso de una compra en Amazon de 3 libros, todos relacionados con prácticas sadomasoquistas. Además, documentos con nombres y números de teléfono. Al parecer, papeles en los que se coordinaban las citas para los masajes de Epstein. En una nota, por ejemplo, pone que una chica no puede pasar ese día porque tiene entrenamiento de fútbol. En otra, que el lunes después del colegio. Y otra nota contiene el horario de una chica con la indicación de que sale del colegio a las 11:30 y que pasaría al día siguiente. Los números de teléfono de estas chicas también aparecen en los registros telefónicos de Epstein y de su asistente, Sarah Kellen. Ella llamó a muchas de las chicas. Como muestra una comparación con los registros de vuelo de Epstein, siempre que su jet privado estaba en Palm Beach. El número de afectadas con las que ha hablado la policía ha aumentado ya a 35. Los hechos se remontan al menos hasta 2001, así que este sistema de masajes para abusar parece que ya llevaba funcionando por lo menos 4 años en aquel entonces. Y cada vez se encuentran más víctimas. Uno de los investigadores dirá más tarde al respecto: me sorprendió lo rápido que todo cobró vida propia. Pensé que en algún momento habría un último interrogatorio, pero la siguiente víctima me dio otros 3 o 4 nombres. Y la siguiente, otros 3 o 4. Y así, el caso se fue haciendo cada vez más grande. Todo esto suena a un clásico esquema piramidal, ya que Epstein y sus cómplices parecen asegurarse de que algunas de las víctimas acaben convirtiéndose ellas mismas en agresoras. Esto también se aplica a Haley Robson, la joven que llevó a Mia hasta Epstein. Ella es una de las primeras en ser interrogada por la policía. Ella misma solo tiene 18 años y va a la universidad. Haley le explica a la policía que era una especie de agente de Epstein. Haley conoció a Epstein, de unos 50 años, exactamente de la misma manera que las otras chicas, cuando aún estaba en el instituto. Una compañera de clase se acercó a Haley y le preguntó si le interesaría ganar un dinero extra. Podría ganar dinero fácilmente, solo tenía que dar un masaje a un hombre, en ropa interior, y no debía decir nada concreto debido a su edad. A cambio, le prometieron $200, y eso es mucho dinero, sobre todo cuando aún vas al instituto. Al igual que Mia y las otras chicas, llevaron a Haley a la casa de Epstein y a su dormitorio, donde tenían montada la camilla de masajes. Haley cuenta que Epstein insistió en que se desnudara por completo, y eso fue lo que hizo. Durante el masaje, Epstein empezó a tocarla en zonas íntimas e intentó violarla. Haley le apartó la mano de un manotazo. Según ella, Epstein también paró de inmediato. Dijo: vale, no voy a hacer nada más, pero quiero que traigas a tu amiga. Te daré $200 por cada chica que traigas aquí. Cuanto más jóvenes, mejor, según le habría dicho a Haley. Haley dice que a partir de entonces, Epstein siempre se portó bien con ella, como un amigo. Estaba ahí para ella cuando necesitaba a alguien. Haley ya había sufrido abusos anteriormente, y por eso, en aquella época, necesitaba a alguien que le hiciera sentir que la escuchaban y la veían. Aunque, como en el caso de Epstein, eso sucediera bajo un manto de manipulación. La historia de Haley muestra muy bien cómo Epstein manipulaba de forma calculada y selectiva a las chicas jóvenes. En una época en la que uno es vulnerable y tiene la sensación de que nadie te entiende, te aferras a cualquier muestra de cariño, sobre todo si no lo tienes fácil en casa. Y además, Epstein les ofrece dinero a chicas como Haley. Para el multimillonario, esas pequeñas sumas de 3 cifras no son nada, pero para las chicas,
$300 es una cantidad increíble de dinero. Con el dinero que Epstein le da, Hailey por fin puede permitirse participar en las excursiones escolares. Y puede ahorrar para la universidad. Pero Hailey también se financia las drogas que consume una y otra vez desde que sufrió abusos. Hailey ha pasado de ser una víctima a convertirse en una colaboradora. Así que, durante 2 años, Hailey lleva una y otra vez a chicas a citas supuestamente para masajes con Jeffrey Epstein. Pero él no siempre estaba satisfecho. Una vez, Hailey le presentó a una chica de 23 años, cuenta ella. Epstein le dijo entonces que era demasiado mayor para él. Hailey no es la única que lo hizo así. Como ya he dicho, era un esquema piramidal. Empieza con una chica que, a su vez, le cuenta a otras chicas que se puede ganar dinero con Epstein, y estas, a su vez, se lo cuentan a otras, y así sucesivamente. Así, el reclutamiento pasa del agresor a las propias víctimas. Y por supuesto, esto reduce la probabilidad de que alguien hable de ello con adultos, o, ni que decir tiene, con la policía. Al menos hasta que, en marzo de 2005, los padres de Mia se enteraron y acudieron a la policía. Tras varios meses de vigilancia, se registra la mansión de Palm Beach. Allí se encontraron varias fotos de chicas desnudas que parecían muy jóvenes. Antes, las afectadas habían contado en los interrogatorios que las habían fotografiado. Además, se encontraron cámaras ocultas en la zona del garaje y en un reloj que había en el escritorio de Epstein. Sin embargo, en la casa faltaban varios discos duros de ordenadores. Los investigadores creen que en ellos podrían estar los nombres y las fotos de las víctimas. También faltan algunas cámaras de vigilancia. En su lugar, solo cuelgan cables sueltos de las paredes y los techos. Un portavoz de la policía sospecha que Epstein recibió previamente un aviso sobre el registro a través de un soplón y que uno de sus abogados escondió los discos duros y las cámaras para Epstein en una cámara acorazada. Como se sabrá en 2026, esta suposición no está muy lejos de la verdad. En febrero de 2026 se sabrá que, antes de la redada policial, Epstein contrató a detectives privados para que escondieran objetos de su propiedad en un trastero alquilado. Entre ellos hay 3 ordenadores, 29 libretas de direcciones y una lista de masajistas de Florida. Aunque, teniendo en cuenta el contexto del caso, podemos suponer que probablemente no se trate de masajistas profesionales. Además, se encontraron varias fotos, presumiblemente de las víctimas de Epstein, así como docenas de revistas, cintas VHS y DVD con contenido explícito. También se encontró una cinta de video que al parecer contenía imágenes de alguien en la ducha y de una mujer en lencería, además de un calendario del año 2005, cartas y resultados de análisis. Además, los detectives privados se llevaron juguetes, aparatos de masaje y ropa interior femenina, más de $2,000 en efectivo, una licencia de armas y un carné de Harvard. Cuando la policía registró la casa de Epstein en 2005, no se encontró nada de eso. Así que ahora se depende aún más que antes de los testimonios de los testigos, pero de eso hay de sobra. 2 antiguos empleados de Epstein cuentan a la policía que cada día pasaban por allí 2 o 3 mujeres jóvenes. Otro empleado cuenta que le ordenaron enviar una docena de rosas a una joven después de una función de teatro. A otras jóvenes les daban acceso gratuito a un coche de alquiler. Además, Epstein prometió ayudar a las jóvenes a conseguir plaza en buenas universidades o en una agencia de modelos o de actores. Al menos 2 de las víctimas le contaron a la policía que estaban enamoradas de Epstein. Así que aquí también vemos de nuevo esa relación de dependencia. No es descabellado suponer que se buscaba específicamente a mujeres jóvenes que tuvieran algún tipo de problema personal. Por un lado, porque se ganarían su confianza más fácilmente, y por otro, porque su credibilidad sería fácil de poner en duda en una posible investigación. Eso es lo que cree también Courtney White, que conoció a Epstein en 2002. Courtney dice que Epstein también la convenció para que llevara a más mujeres jóvenes a su casa, igual que a Hailey Robson. Courtney calcula que entre 2002 y 2004 le presentó unas 70 u 80 mujeres jóvenes. La mayoría de estas jóvenes provienen precisamente de entornos en los que lo tienen difícil, de familias con dificultades económicas, hogares monoparentales o familias de acogida, madres que sufrieron maltrato por parte de sus maridos y novios, padres que abusaron de ellas y las golpearon.
Se dice que una joven fue testigo de cómo su padrastro mató a su hermanastro. En resumen, son mujeres jóvenes que necesitaban urgentemente apoyo y generosidad, y que, por desgracia, al parecer no lo encontraron en ningún sitio, salvo en Epstein. Varias también hablaron de otras jóvenes que habían visto en la casa de Epstein y de las cuales muchas no hablaban inglés. Por eso, la policía ya sospechaba entonces que las maquinaciones de Epstein no se limitaban solo a Palm Beach. En los registros de vuelo del jet privado de Epstein se encuentran, entre los pasajeros, nombres de mujeres, así como nombres de algunas personas famosas y poderosas que también habían volado con él. Entre otros, el nombre de Jean-Luc Brunel. Es un agente de modelos francés. Los registros muestran que Brunel voló 25 veces en el jet privado de Epstein entre 1998 y 2005. Además, ambos hablaban por teléfono con regularidad. Durante el registro de la casa en 2005, se encontraron en la basura de Epstein 2 notas que habían escrito sus asistentes. Al parecer, tenía que ver con unos mensajes que su amigo francés le iba a pasar a Epstein. En la primera nota, Brunel mencionaba que había encontrado a una profesora que podía enseñarle ruso. Es joven y no es rubia. Las clases son gratis y podría tener la primera sesión ya mismo si llamara. En la otra nota, se jactaba de que acababa de ligarse a una buena, 18 años. Ella se le acercó y le dijo, «Me encanta Jeffrey». Las investigaciones contra Jeffrey Epstein por el caso de abusos en el salón de masajes ya estaban en marcha en 2005. Cuando Jeffrey Epstein ayudó a su amigo Jean-Luc Brunel a fundar una empresa. En la primera parte de la serie de videos, ya hablamos de cómo Epstein construyó su red de contactos y de cómo buscó relaciones en todo tipo de sectores. También surgió una amistad con Jean-Luc Brunel. Y eso a pesar de, o quizá precisamente porque, Brunel ya tenía mala fama desde finales de los 80. Hay acusaciones de explotación y coacción. Jeffrey Epstein le da a Brunel una ayuda financiera inicial en 2005. Así, Brunel pudo fundar su propia agencia de modelos, MC2, a partir de una sucursal de una empresa francesa en Estados Unidos. Como se supone, se trata de una alusión deliberada a la famosa fórmula de Einstein, E igual a mc al cuadrado, E de Epstein. Brunel es conocido por buscar modelos específicamente en regiones desfavorecidas de países sudamericanos o de Europa del Este. La amistad entre Epstein y Brunel se remonta a décadas. Aún durante la investigación, en 2006 viajan juntos a Ecuador a un concurso de modelos noveles patrocinado por MC2. La ganadora, que luego firma un contrato, es de Letonia y tiene 14 años. No es ilegal, pero como mínimo es moralmente cuestionable y, teniendo en cuenta las acusaciones contra Epstein y Brunel, resulta inquietante. Hoy, 20 años después, se está investigando la sospecha de que Brunel podría haber organizado el transporte y el alojamiento de chicas jóvenes para Jeffrey Epstein. Las declaraciones de testigos al respecto se remontan a mucho tiempo atrás. Se dice que Brunel ya había hecho en Francia algo parecido a lo que Epstein hacía en Palm Beach. Una de las afectadas describe a Brunel como un repugnante enano de jardín que se imponía a sus protegidas, a las que en realidad debería proteger. A otra le parece lógico que Epstein y Brunel se encontraran y se pusieran de acuerdo. Ella dice, Brunel tenía acceso a una red de chicas jóvenes y ya tenía tendencia a comportarse así. Cuando entró en contacto con Epstein, se dieron cuenta de que podían hacer esto juntos. Es tan culpable como Epstein, si no más. Ha fomentado y alimentado la maquinaria del abuso. Maritza Vázquez contó hace unos años cómo se suponía que funcionaba todo eso. Trabajó durante años en el departamento de contabilidad de la agencia de modelos MC2 de Brunel. Según cuenta, la agencia de modelos alojaba a jóvenes en Miami Beach y Nueva York, pero no para que se hicieran un hueco como modelos allí, sino para que asistieran a las llamadas fiestas de Epstein en Palm Beach y Manhattan, sus 2 lugares de residencia. La perspectiva de una carrera como modelo habría sido solo un cebo para traerlas precisamente allí. En Nueva York, tanto las modelos como el propio Brunel habrían vivido en ocasiones en el mismo edificio que Epstein.
El personal de Epstein, por su parte, confirma haber visto a Brunel en varias ocasiones en su mansión de Palm Beach, donde tuvieron lugar los supuestos masajes. Maritza cuenta además que, en 2004, tras un desfile de modelos, se enteró de que Brunel estaba en su habitación de hotel con una de las participantes. Virginia Giuffre, una de las víctimas más conocidas del caso Epstein, también habla de una fuerte implicación de Brunel. Según ella, él y Epstein habrían hecho muchas promesas a jóvenes extranjeras, las habrían traído así a Estados Unidos y las habrían abusado sistemáticamente allí. Giuffre señala a Brunel como la principal fuente de Epstein para conseguir jóvenes de otros países. Jean-Luc Brunel no hizo su única declaración pública sobre su relación con Epstein hasta 2015. En ella, niega haber formado parte en ningún momento de la trama de Epstein. Entretanto, Jean-Luc Brunel ya no vive. Fue detenido en Francia en 2020, acusado de abuso, varias agresiones y acoso, y en particular de organizar el transporte y el alojamiento de mujeres jóvenes por encargo de Jeffrey Epstein. Sin embargo, Brunel se quitó la vida en prisión en 2022. Por lo tanto, nunca se pudo demostrar judicialmente una posible implicación en el caso Epstein. Sin embargo, la Fiscalía francesa anunció en febrero de 2026 la creación de una unidad especial. Su objetivo es examinar los expedientes de Epstein en busca de posibles implicaciones de ciudadanos franceses. Al mismo tiempo, también se reabrirá el caso Brunel. Así que aquí aún no se ha dicho la última palabra. En 2005 y 2006, mientras se investiga a Epstein en Palm Beach, el contacto entre él y Brunel sigue, en cualquier caso. De todos modos, para Epstein todo parece seguir con total normalidad. Y eso a pesar de que la policía está tras la pista de una gran estafa piramidal. Pero Jeffrey Epstein conseguirá, una vez más, salir airoso del asunto, con amenazas y acuerdos turbios con la Fiscalía. Como ya se ha dicho, en el marco de la investigación llevada a cabo a mediados de la década de 2000, la policía interrogó a numerosos testigos y posibles víctimas. Entre ellos, se encontraba una testigo a la que, al parecer, otros habían señalado. Sin embargo, ella declaró que entre ella y Epstein no había ocurrido nada inapropiado. Pero la policía le hace otra pregunta muy importante: si por casualidad había hablado con alguien sobre la investigación y el interrogatorio antes de que la policía se pusiera en contacto con ella. Y efectivamente, un detective privado se había puesto en contacto con ella. Un antiguo empleado de Epstein también cuenta que un detective privado se reunió con él para hablar de lo que iba a decirle a la policía sobre el caso de Epstein. Al menos en una ocasión, un investigador privado se habría hecho pasar por agente de policía. Ahora también están registrando la basura doméstica del investigador jefe de la policía. No lo hacen sus colegas, sino, supuestamente, la gente de Epstein. Otro investigador se siente tan acosado que cada día va al trabajo por un camino diferente y cambia regularmente de coche de servicio. Epstein contrata a varios abogados de primer nivel, como Alan Dershowitz, a quien conoce desde los años 90 en Harvard. Allí, Alan Dershowitz era profesor cuando conoció a Epstein. Bear Stearns, el antiguo empleador de Epstein, gestionaba sus inversiones en los años 90. A través de Epstein, Dershowitz acabó en la cena de cumpleaños de Les Wexner, codo con senadores estadounidenses y políticos como el ex primer ministro israelí. Y ahora se supone que Dershowitz va a representar a Epstein mientras le llueven cada vez más acusaciones. En cuanto a su postura sobre el tema, parece que Epstein y Dershowitz están bastante de acuerdo. Al menos, un año después de conocer a Epstein, Dershowitz escribió un artículo de opinión en el LA Times. En él dice, en esencia, que en su opinión, la edad de la mayoría de edad debería reducirse al menos a los 15 años. No es de extrañar que Epstein haya contratado a alguien así para su defensa. El segundo abogado de Epstein es Jared Lefkert, que anteriormente ha representado a numerosas estrellas de Hollywood. Lefkert dice que la policía se comportó de forma descarada con Epstein.
Su cliente niega que haya habido nunca ningún acto inapropiado. También señala que Epstein pasó una prueba del polígrafo en la que le preguntaron sobre este tema y lo negó todo. Se explica que a Epstein simplemente le gusta que le den masajes, que eso es importante para él a nivel espiritual. Para subrayarlo, el Ballet de Florida recibe una donación de $100,000 para que las bailarinas también puedan permitirse masajes. Sin embargo, Dershowitz, Lefkert y sus colegas están aún más ocupados tratando de cerrar el asunto para su cliente Jeffrey Epstein de la forma más discreta posible. Ya en 2006, el New York Times informaba de incongruencias en torno a la investigación contra el multimillonario Jeffrey Epstein. Se plantea la pregunta de si no podría ser que se le haya dado un trato de favor debido a su riqueza y su fama. El periódico no es el único en pensarlo. Incluso antes de que se presentaran cargos, el jefe de policía de Palm Beach criticó a la fiscalía. El jefe de policía acusa a los fiscales de haber dado a Epstein un trato especial. Incluso pide al fiscal responsable, Barry Krischer, que se retire del caso. Porque, como explica una portavoz de la policía de Palm Beach, la policía ya se puso en contacto con la fiscalía en 2006 para pedir que se dictara una orden de detención contra Jeffrey Epstein. En lugar de eso, se comunicó a la policía que el fiscal iba a convocar a un gran jurado. Este debía examinar las pruebas disponibles y decidir qué cargos se presentarían en su caso. El gran jurado es, básicamente, un órgano formado por personas sin formación jurídica. Se selecciona al azar a entre 16 y 23 ciudadanos de un distrito y los convoca el fiscal del estado local. En el caso de Florida, por ejemplo, lo hace Barry Krischer. La fiscalía presenta pruebas y testigos de una sola parte. Si hay al menos 12 votos a favor, se decide presentar cargos contra el acusado. Si no se alcanzan los 12 votos, el proceso se da por concluido por el momento. De hecho, ya hay una fecha fijada para una de estas sesiones del gran jurado en febrero de 2006. Se prevé que 3 de las afectadas testifiquen, aunque la policía de Palm Beach ya había localizado a muchas más. El jefe de policía afirma además que la fiscalía le había dicho de antemano que no tenía intención de presentar cargos contra ninguna de las víctimas mayores de 16 años, a menos que se dieran circunstancias excepcionales. Eso significaría que solo se perseguirían penalmente las denuncias de las menores de 16 años. Pero ni siquiera se llega a celebrar esa audiencia. Según documentos policiales, el abogado de Epstein, Dershowitz, se habría reunido con miembros de la fiscalía. Al parecer, habría pasado información sobre la demandante, incluyendo comentarios que ésta había publicado en MySpace sobre el consumo de marihuana y alcohol. Con ello, los abogados de Epstein pretenden poner en duda la credibilidad de la demandante y, al parecer, lo han conseguido. Según la policía, la fiscalía, bajo la dirección de Barry Krischer, habría decidido entonces aplazar varios meses la sesión del gran jurado que estaba prevista. Y eso, a pesar de que se trata de acusaciones de explotación sistemática. En las semanas posteriores al aplazamiento, 2 familias de víctimas se dirigen a la policía. Cuentan que han sido acosadas o amenazadas por los detectives privados de Epstein. El padre de una víctima cuenta que incluso intentaron sacarlo de la carretera con su coche. Otro padre se pone en contacto y cuenta que una fuente de Epstein se había puesto en contacto con él y le había dicho que quienes le ayudaran serían recompensados y quienes le perjudicaran tendrían que rendir cuentas. La policía denuncia estos incidentes ante la fiscalía, porque claro, influir o intimidar a los testigos no está permitido. Pero una vez más, tampoco esto tiene consecuencias. Una vista ante un gran jurado, prevista para abril, se ha vuelto a cancelar a última hora. Los fiscales y Barry Krischer llevan ya tiempo evitando las llamadas y los correos electrónicos de la comisaría de Palm Beach. Al principio, Krischer aún había asegurado a los investigadores que, en cualquier caso, meterían a Epstein entre rejas de por vida. Pero las cosas han cambiado. La policía de Palm Beach, a pesar de todo o precisamente por eso, no ha bajado la guardia.
y el 1 de mayo de 2006 volvió a pedir a la Fiscalía que dictara una orden de detención contra Epstein. En la orden de detención se enumeran 5 víctimas de delitos que de alguna forma sufrieron abusos por parte de Epstein. Con ello, la policía incluso se adelanta a la Fiscalía. Si Epstein hubiera sido declarado culpable de los 5 delitos mencionados, la pena máxima habría sido de 75 años de cárcel. Pero como ya sabemos, eso no pasó. La policía también solicita una orden de detención para Haley Robson y la asistente de Epstein, Sarah Kellen. Pero en lugar de eso, se reitera que hay que esperar a la decisión de un gran jurado. Cuando por fin llega el momento el 19 de julio, toda la vista dura menos de 4 horas. Al final, solo se cita a 2 de las afectadas para que declaren, además de a 2 agentes de policía. Una de las 2 afectadas es Mia. Tiene que volver a explicar lo que pasó durante su visita a la casa de Epstein. Cuenta cómo le pidieron que se desnudara hasta quedarse en ropa interior, cómo le dio un masaje a Epstein y cómo él usó el vibrador. También admite haber mentido sobre su edad, tal y como Haley Robson le había insistido antes. Para Mia es visiblemente incómodo contar todo eso ante un grupo de personas que no conoce de nada. Pero en lugar de empatía, le lanzan preguntas bastante directas. Entre otras cosas, sobre sus publicaciones en MySpace, sobre piercings, sobre el consumo de alcohol y sobre su estilo de vestir provocativo. Entre otras cosas, se refieren a una publicación en MySpace en la que presume de haber robado en una tienda y a otra en la que escribió que ganaba $250,000. Mia le explica al jurado que eso es una broma obvia de Internet, pero parece que no lo entienden o no quieren entenderlo. Y también cuando se trata de su visita a Epstein, los miembros del jurado son más que directos. En lugar de ocuparse de las maquinaciones criminales de Epstein, le señalan a la testigo que, sin saberlo, se ha hecho culpable de prostitución, justo después de que ella haya contado su propio abuso. La otra testigo que declara, según sus propias palabras, estuvo con Epstein unas 10 veces. Él sabía su edad exacta. Ella cuenta que los abusos por parte de Epstein fueron escalando poco a poco. No quería acostarse con él, pero tampoco dijo que no. A ella también se le imputan sus actos punibles, con un objetivo muy concreto. Porque, en lugar de ser acusado de abuso, a Epstein se le acusa de incitación grave a la prostitución. En un solo caso. La edad no se tiene en cuenta en absoluto a la hora de determinar la pena. La pena máxima sería de apenas 5 años de cárcel. Tras la presentación de la acusación, Jeffrey Epstein fue trasladado el 23 de julio de 2006 a la cárcel del condado de Palm Beach. Y solo unas horas después fue puesto en libertad bajo fianza de $3,000. Para Epstein, solo calderilla. Los investigadores principales de Palm Beach piden perdón públicamente a las víctimas. Durante 2 años han intentado hacerles justicia, pero han fracasado ante el gran jurado. Los policías de Palm Beach no se han dejado influir por la donación de $90,000 que Epstein les había enviado anteriormente. Es más, la comisaría va a devolver todo el dinero. Lo único que le queda por hacer a la policía es pasar el caso al FBI. El FBI ya fue informado a mediados de los 90 sobre el comportamiento abusivo de Epstein. Sin embargo, el FBI no investigó las pistas en los 90. Puedes escuchar más sobre esto en el episodio 1 de esta serie de videos. Ahora, el expediente de Epstein vuelve a estar sobre su mesa. En los documentos, el posible delito se califica como prostitución infantil. Además, se le sospecha de traficar con mujeres jóvenes, a menudo procedentes del extranjero, para fiestas en sus otras casas de Manhattan, Nuevo México y el Caribe. El FBI comienza en noviembre de 2006 a interrogar a posibles testigos y víctimas de Florida, Nueva York y Nuevo México. Mientras tanto, Jeffrey Epstein puede volver a moverse libremente y retomar exactamente donde lo dejó, tanto en lo profesional como en lo personal. Y eso, a pesar de que, al otro lado de Estados Unidos, en Nueva York, se presenta otra demanda contra él. En octubre de 2007, mientras la investigación del FBI aún está en marcha, Maximilia Cordero, de Nueva York, presenta una demanda contra Epstein.
Maximilia tenía entonces 23 años y afirma haber sido agredida sexualmente por Jeffrey Epstein en el año 2000. Al parecer, Epstein le prometió impulsar su carrera como modelo a cambio de que se acostara con él. La habría traído varias veces a su mansión en el Upper East Side de Manhattan. Allí, bajo la presión de Epstein, Maximilia habría accedido a realizar actos, según sus propias palabras, bizarros y antinaturales. Al parecer, Epstein le dijo, entre otras cosas, «Me encanta lo joven que eres. Tienes un trasero firme como el de un bebé». Por cierto, en la demanda también se menciona a Les Wexner, de Victoria's Secret, buen amigo y socio de negocios de Jeffrey Epstein. En la demanda se alega que Wexner permitió a sabiendas que Epstein utilizara la imagen de Victoria's Secret para acosar a las modelos. Esto concuerda con los informes que seguramente también te son familiares del episodio 1. Desde el principio, varias jóvenes han contado que Epstein se hacía pasar ante ellas como agente de modelos de Victoria's Secret. Maximilia también afirma que Epstein le pidió que trajera a sus amigas. Al parecer le dijo, «Me encantan las mujeres de tu edad». Además, Maximilia tenía problemas de salud mental en la época de los hechos. Al igual que las víctimas de Palm Beach, se encontraba en una situación vulnerable de la que Epstein se aprovechó. Sin embargo, el abogado de Epstein se muestra bastante despectivo ante las nuevas acusaciones. Han pasado 7 años hasta que se presentó la demanda. La mujer ha admitido que está loca, pero sabía leer un periódico y conocía la palabra rico. Así que lo que da a entender aquí es que no puede haber habido ningún abuso, porque Maximilian no ha dado señales de vida en 7 años, y que ahora solo lo haría porque espera sacar dinero de ello. Y la prensa está del lado de Epstein, porque en lugar de que la revista New York Magazine escriba sobre las graves acusaciones contra Epstein, lo que sale en el periódico es una gran foto de Maximilia tomada a escondidas. En ella se revela que es una mujer trans. Todo el artículo está escrito en un tono burlón y utiliza pronombres masculinos en todo momento. No se queda solo en este artículo. En otro sobre el tema se cita al abogado Lefkert. No se pronuncia sobre las graves acusaciones contra su cliente, sino que se burla de la identidad de género de la demandante. En otro se afirma que Maximilia es una mentirosa y un travesti que fingió haber sido abusada por Epstein para chantajearle y sacarle dinero. Como no podía ser de otra manera, el entonces portavoz de prensa de Epstein, Howard Rubenstein, trabaja para el New York Post. Aquí solo podemos especular sobre una posible relación, pero creo que el asunto es obvio. También para Maximilia Cordero, que ahora no solo demanda a Jeffrey Epstein, sino también al New York Post por difamación. Además de los artículos de mal gusto, parece que los periodistas se pusieron en contacto con familiares de Maximilia y les dijeron falsamente que padecía enfermedades de transmisión sexual. Además, Maximilia acusa a la revista de haber infringido las leyes de protección de la privacidad médica para destruir su imagen. El abogado de Maximilia lo resume como una campaña de difamación maliciosa para abusar por segunda vez de una víctima de abuso. Solo más adelante, con la publicación de los Epstein Fights, se aclarará qué pasó después. Se compró el silencio de Maximilia. Después de que la prensa la difamara y de que, supuestamente, la gente de Epstein acosara a su entorno, Epstein y Les Wexner le pagaron a Maximilia $28,000. A cambio, no podrá volver a presentar nunca más una demanda civil contra Epstein ni hacer acusaciones públicas contra él. Maximilia acepta tras haber estado expuesta durante 2 años a esta supuesta campaña de desprestigio. Desde entonces, Maximilia ha desaparecido del panorama en torno al complejo de Epstein. El caso de Maximilia Cordero es, al parecer, solo uno de muchos, y por cierto, también pone de manifiesto la transfobia que imperaba en la sociedad estadounidense y que ahora vuelve a estar en auge. Los artículos difamatorios contra ella siguen estando disponibles en la web de la revista New York Magazine. Ahora que se ha resuelto el asunto de Maximilia Cordero, los abogados de Epstein siguen muy activos en lo que respecta a la investigación del FBI. El FBI acaba de empezar a remover el avispero, pero el equipo de abogados de Epstein está decidido a evitar que profundicen más, y por ahora lo está consiguiendo. En mayo de 2007, una autoridad del Ministerio de Justicia a nivel federal
ya está preparando un juicio contra Epstein. En realidad, el caso Epstein ya está a punto de ser tratado en toda su amplitud en 2007. Porque también, en mayo de 2007, el equipo de Jeffrey Epstein solicita una cita personal. Aunque la Fiscalía redacta un escrito de acusación de 53 páginas, al mismo tiempo se inician las negociaciones con el equipo de abogados de Epstein. En octubre de 2007, Jay Lefkowitz se reúne con un hombre llamado Alexander Acosta. Quizá lo recuerdes como el 27º secretario de Trabajo de Estados Unidos durante el primer mandato de Donald Trump. En 2007, el cargo de secretario de Acosta aún está muy lejos. Ya por aquel entonces, a Acosta se le ofrecían varios puestos en la Casa Blanca. En aquel momento, el republicano era principalmente fiscal en Miami, nombrado por el entonces presidente George W. Bush. Tanto Alexander Acosta como el abogado de Epstein, Jay Lefkowitz, comenzaron sus carreras en los mismos círculos jurídicos. Quizás por eso no llama mucho la atención que los dos no se reúnan en una oficina, sino en un desayuno en un hotel. Lo que acuerdan durante ese desayuno cambiará la vida de docenas, quizás cientos, quizás incluso miles de víctimas pasadas, presentes y futuras. Jeffrey Epstein se declarará culpable e irá a la cárcel. Sin embargo, solo por 13 meses y a cambio de unas condiciones increíbles. Acosta y los abogados de Epstein negocian un acuerdo de culpabilidad y con ello, el llamado Acuerdo de No Enjuiciamiento. Este acuerdo de no enjuiciamiento pondrá fin, en esencia, a la investigación del FBI, que por entonces aún estaba en curso, sobre si había más víctimas y otras personas poderosas implicadas en los delitos de Epstein. A cambio, Epstein se declara culpable ante un tribunal de 2 cargos de prostitución. Epstein y 4 cómplices mencionados en el acuerdo obtienen inmunidad frente a todos los cargos penales a nivel federal. Además, el acuerdo incluye una cláusula según la cual se concede inmunidad a todos los posibles cómplices que también participaran en los delitos de Epstein. No se aclara quiénes podrían ser estos posibles cómplices, por lo que aún hoy hay muchas especulaciones sobre quién de entre el influyente y famoso círculo de conocidos de Epstein podría haber sido uno de ellos. Además, se acuerdan los siguientes puntos. 1. No se informará a las víctimas. 2. El acuerdo se mantendrá en secreto. 3. Se anularán todas las citaciones ante el gran jurado. El resto del año 2007 se dedica a negociar los detalles, a favor de Epstein, claro está. Porque el primer borrador del acuerdo prevé que un representante especial nombre a un abogado que defienda los derechos de las víctimas de Epstein a recibir indemnizaciones civiles. Pero al multimillonario Jeffrey Epstein, al parecer, no le apetece pagar indemnizaciones. Uno de los abogados de Epstein solicita que el acuerdo se revise en las altas esferas, en el Departamento de Justicia de los Estados Unidos, en Washington. Otro punto que todavía no le gusta al equipo de Epstein es que el acuerdo prevé que tenga que registrarse como delincuente sexual. Así que la decisión sobre un acuerdo definitivo se va retrasando cada vez más. Y eso, a su vez, significa que el FBI puede seguir investigando mientras tanto. En la primavera de 2008, el FBI encuentra más testigos y pruebas. Al parecer son tan contundentes que se vuelven a hacer preparativos para una nueva audiencia a nivel federal. La Fiscalía constata que algunos de los afectados están siendo acosados por los abogados de Epstein, algo de lo que ya había informado la policía de Palm Beach 2 años antes. Solo en ese momento, los abogados de Epstein parecen preocuparse por haberse dispersado. En junio de 2008, retoman las negociaciones para una confesión, basándose en el acuerdo entre Acosta y Lefkowitz. Y ese mismo mes, se organiza una vista judicial para Epstein en Palm Beach. Aunque a principios de años había resistido, ahora se declara culpable. Una vez por incitación a la prostitución y otra por incitación a la prostitución con una menor. Jeffrey Epstein es condenado a 18 meses de prisión, seguidos de 1 año de trabajos comunitarios o arresto domiciliario, y se le clasifica como delincuente sexual condenado. Las víctimas no se enteran de todo esto hasta 1 mes después. No tuvieron oportunidad de comparecer ante el tribunal, donde podrían haber planteado sus objeciones. En opinión de las víctimas, la Fiscalía Federal ha incumplido la Ley Federal sobre los derechos de las víctimas de delitos. Entre otros, precisamente el derecho a ser informadas sobre los acuerdos de confesión y a estar presentes en la lectura de la sentencia. Sin embargo, 1 mes después, se informa a las víctimas de que la investigación de la autoridad federal ya ha concluido.
y de que Epstein ya ha sido trasladado a prisión. Las víctimas también quieren actuar contra esto, pero la Fiscalía Federal se opone a que se hagan públicos los documentos relacionados con el acuerdo de culpabilidad de Epstein. A las víctimas se las ha ignorado por completo en todo este proceso, aunque en realidad se trata de ellas y de sus derechos. También en lo que respecta a la reclusión, Jeffrey Epstein recibe un trato especial. No lo llevan a un centro penitenciario normal, sino que lo encierran en un ala privada de la cárcel del condado de Palm Beach. Y tampoco las 24 horas del día. Se le conceden privilegios de permiso de trabajo. Así, puede salir de la cárcel hasta 6 días a la semana, durante 12 horas cada vez para trabajar en su oficina. Prácticamente, puede trabajar para su propia organización sin ánimo de lucro, la Florida Science Foundation. La fundó justo antes de ingresar en prisión y, atención, spoiler, se disuelve poco después de que termine su condena. Por este supuesto trabajo, a Epstein también se le permite recibir invitados en su oficina. Aunque hay que llevar un registro de ello, todos los documentos han sido destruidos entre tanto. Sin embargo, entre estos invitados parece que también había mujeres. Es de suponer que la vida de Epstein no habrá cambiado mucho. En realidad, según las normas oficiales, los delincuentes sexuales no tienen derecho a salir a trabajar. Pero si este caso demuestra algo, es que al parecer, para una persona rica e influyente como Epstein, se aplican otras reglas. En la cárcel, solo va los 7 días de la semana para dormir. Y ni siquiera allí lo pasa tan mal. Un guardia de la cárcel ha dispuesto que la puerta de la celda de Epstein no se cierre con llave. Además, tiene libre acceso a una oficina en la que hay un televisor conectado. Y por supuesto, también puede recibir visitas. Solo su amigo, el agente de modelos francés Jean-Luc Brunel, va más de 70 veces a ver a Epstein a la cárcel. Al cabo de un tiempo, ni siquiera tiene que quedarse en la celda. Por suerte, el antiguo ala de enfermería de la cárcel está vacía. El recluso Epstein se muda allí sin pensárselo 2 veces, con la condición de que él se haga cargo de los gastos del personal de seguridad que lo vigila allí. Uno de los ayudantes del sheriff que debía vigilar a Epstein dice que le explicaron que su tarea era, y cito textualmente, velar por la seguridad de Epstein. Los agentes que lo vigilaban tenían que llevar traje y recibir al recluso Epstein a su llegada, según se añade. En el informe interno, a Jeffrey Epstein rara vez se le llama recluso, sino más bien cliente. A veces también señor Epstein, y 2 de los agentes lo llaman por su nombre de pila. Ya en julio de 2009, Jeffrey Epstein sale de su supuesta prisión, 5 meses antes de la fecha prevista. A cambio, está 1 año en libertad condicional y bajo arresto domiciliario. Solo puede permanecer en su casa de Palm Beach y en su oficina. Pero eso tampoco le importa a Epstein. Como mostrarán los registros de vuelos, durante ese tiempo viaja regularmente a su mansión de Nueva York y a su isla privada. Lo que más me impactó de la investigación para este episodio fue en realidad lo mucho que ya se sabía de todo esto mucho antes de los Epstein Files. Mucha de la información proviene de artículos de la década de 2000, pero en los últimos meses se ha vuelto a publicar como si fueran nuevas revelaciones. Es impactante cómo se permitió que todo esto sucediera ante los ojos de todos. No se trata solo de que no se creyera a las víctimas, sino que, en el fondo, se las hizo invisibles. Seguiremos hablando de esto en los próximos episodios, así que no dudéis en suscribiros al canal para estar al día. Por lo demás, no hay mucho más que decir. Os deseo buenos días, buenas tardes o buenas noches, según cuando veáis el vídeo, y espero que nos volvamos a ver en el próximo vídeo. Hasta entonces, chao chicos.